Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16 al 17. Como ya lo he dicho antes, este libro desnuda todo tipo de creencia religiosa, desnuda todo tipo de creencia ideológica, científica, ¿verdad? Lo pone al descubierto. Pero no solo eso, también desnuda a uno mismo cuando uno no anda en el espíritu. Ya, lo desnuda a uno y le dice que uno anda mal, que uno tiene que ponerse bien con Dios. Ok. Hoy yo voy a darle defensa al evangelio en contra de los legalistas, porque ellos no permiten que el ser humano se acerque a Dios, ya, porque ellos le quieren imponer la ley y andan juzgando a la gente, ya, y alejado totalmente de la palabra. Entonces vamos a ver qué fue realmente lo que pasó con la ley, para qué fue la ley y por qué Dios la dio. Ok, entonces vamos a ir a quién Dios le dio la ley. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 5. Y si este tema te incomoda y te molesta, ya usted sabe qué espíritu tiene usted. Usted no tiene el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo. Siento, porque es que eso es lo que dice la palabra. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 5, versículos 1 al 3. Le damos lectura. Llamó Moisés a todo Israel, y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy, aquí en el pasado, ¿ya? Pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto. ¿Cuál pacto? El de las dos tablas. Vamos a dibujarlo aquí. El de las dos tablas. Este pacto, dice, no lo hizo con los padres. ¿Quiénes eran los padres de Moisés y de los que estaban vivos con él en ese tiempo? ¿Ya? ¿Quiénes eran? Jacob. De Jacob nacieron las 12 tribus. Dice que él no hizo pacto con Jacob, este pacto con Jacob. ¿Quién era el padre de Jacob? Isaac. No lo hizo con Isaac. No lo hizo con Abraham, el padre de Isaac. No lo hizo tampoco con Noé, más atrás, ¿verdad? Cuando Noé salió del arca, yo no voy a ir a esos textos, si usted quiere los puede buscar con Noé. Cuando Noé salió del arca, Dios le dio los mandamientos de la boca de él, y no eran estos pactos, no era ese pacto, ¿ya? Él hizo el pacto donde el arco iris, que ya no iba a juzgar la tierra más por medio de agua. Y más atrás estaba Adán ¿verdad? Y a Adán solamente le dio un mandamiento: no comer del fruto. Y bueno, y desobedeció y comió el fruto, y por eso fue que entró la muerte o la separación de Dios a este mundo. Muy bien, entonces, ¿quién le dio Dios este pacto de las dos tablas? A Moisés y a los que estaban vivos con él en ese tiempo. ¿Listo? Alright. La pregunta es, ¿estamos hoy bajo la ley? Vamos a ir a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Ellos le dicen, tiene que limpiar su vida y venir a Cristo. Eso no es lo que dice la palabra. Romanos capítulo 6. Pero no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Si usted anda mal, también la Biblia lo desnuda a usted. Usted tiene que ponerse en línea con Dios. Okay. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que estáis, ¿qué? Bajo la gracia. Eso es lo que dice la palabra. Muy bien. Ahora, si esto tuvo un inicio y dice que ya no estamos bajo la ley, tuvo que haber un fin, ¿cierto? ¿Quién le puso fin a la ley? Vamos a ver la palabra. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 10.
Romanos capítulo 10. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, el fin. Sabe que yo he tenido estos mini debates, ¿verdad? Con estas personas. Y ellos le dicen a usted, no, que eso no significa eso. Usted agarra un niño, usted le pregunta, papi, ¿qué significa la palabra fin? Búsquelo en el diccionario. Fin es fin, terminó. Porque Cristo es el fin de la ley, dice. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es que ahí está la clave, creer. Believe, para todo aquel que cree. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, ¿verdad? La ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, ya, dice, no digas en tu corazón quién subió al cielo, ¿verdad? Esto es para traer abajo a Cristo. Listo. Más claro ni el agua. El fin de la ley es Cristo. Y abrió este periodo de fe y gracia. ¿En qué? Porque yo no me avergüenzo del evangelio. Yo lo voy a decir aquí. ¿Cuál es el evangelio? 1 Corintios 15, del 1 al 4. Yo no me avergüenzo porque es poder de Dios para justicia a todo aquel que cree. Cristo murió por nuestros pecados. Todos. Fue sepultado según las Escrituras y resucitó al tercer día. Y la sangre es muy importante, por eso hubo el derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Él te cubre de todo pecado. Ya, te limpia y te cubre de todo pecado. Listo. Ese es el evangelio, eso es lo que tienes que creer. Ok. Ahora bien, ya vimos quién le puso fin a la ley. Entonces, ¿para qué era la ley? ¿Por qué la ley? ¿Para qué? Escritura con escritura, porque es que si alguien le dice a usted, no, yo pienso que eso es así, no, eso no es así, no, eso no funciona así. La palabra misma interpreta lo que ella quiere decir. ¿Por qué entonces? ¿Cuál era el fin, digamos, cuál era la finalidad de la ley? ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios esperó tanto tiempo? No se lo dio a Adán, no se lo dio a Noé, no se lo dio a Abraham, no se lo dio a Isaac, no se lo dio a Jacob. Se lo dio a Moisés, mucho más adelante. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a ir al libro de Gálatas. Libro de Gálatas. Libro de Gálatas. No permiten a la gente acercarse a Dios porque hacen que la gente se sienta condenados. ¿Ya? Pues que nadie ha podido cumplir esa ley. Pero Él tuvo una razón de ser. Gálatas. Libro de... Perdón. Gálatas. Capítulo 3. Vamos a leer del verso... del verso 21 al 27. Le damos lectura. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. ¿Ya? Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Ya? Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, a nosotros los creyentes. ¿Ya? Pero antes que viniese la fe, ¿listo? Estábamos confinados bajo la ley, estábamos amarrados aquí, atrapados. Antes de la fe y gracia estaba la ley. Confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada y que ya fue revelada. ¿Ya? De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro.
para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley, ¿no? Justificados por la fe. Fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya la fe vino, ¿cierto? Ya vino la fe. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o ya no estamos bajo maestro, o el tutor. 26. Pues todos sois hijos de Dios por la ley, ¿no? Por la fe en Jesucristo, o por la fe en Cristo Jesús. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pues más claro no puede estar. Ok. Todos los que hemos sido bautizados en el Espíritu, de Cristo estamos revestidos. Ya. Listo. ¿Cómo se entonces la pregunta es? La pregunta entonces es, ¿y qué pasa con la ley entonces? Gálatas 3, capítulo 3, versículo 11 y 12. Esto hay que decirle a ellos. Y que por la ley ninguno se justifica. Y que por la ley, lo voy a volver a repetir. Y que por la ley ninguno se justifica. ¿Ya? Para con Dios es evidente, porque el justo por la fe. ¿Fe en qué? El Evangelio. El justo por la fe vivirá. 12. Y la ley no es de fe, lo vuelvo a repetir. 2 veces lo voy a repetir. Y la ley no es de fe. Y la ley no es de fe. La ley no es de fe. Sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Listo. Y la ley no es de fe. La ley no es de fe. Listo. Alright. Ahora la pregunta es, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cómo se recibe el Espíritu? ¿Cómo se respira el Espíritu? ¿Cómo se recibe el Espíritu? Vamos a leerlo entonces. Gracias a Dios por su palabra. Siempre lo voy a decir. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 1. La ley se recibe por medio de la ley. Guardar la ley, yo no sé qué. No. La ley se recibe por esto. Oh Gálatas insensatos. Pablo le estaba escribiendo a salvados en Galacia, en Gálatas. ¿Ya? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Ya? Esto solo quiero saber de vosotros. La pregunta que le hago a todos ustedes. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿Ya? Por los 10 mandamientos y todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. ¿Usted lo recibió por eso? No. Eso no es lo que dice aquí. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? En el oído. Efesios 1, 13, 14. Efesios 1, 13, 14. Es por el oído y creer. No me avergüenzo del Evangelio, porque es justicia de Dios para todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación y justicia para todo aquel que cree. Efesios 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, ya se lo dije, el Evangelio de vuestra salvación. Este es el versículo que más me gusta a mí, porque ahí se ha resumido todo. De vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Hasta cuándo? Hasta aquí, hasta la redención de la posesión adquirida. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces? Vea esto. Aquellos que dicen que guardan la ley, no la guardan como es. Ellos dicen que la guardan, pero no. Por eso es que el Señor Jesús dio esta enseñanza del fariseo y el publicano. Y para ser fariseo en ese tiempo no era así por así. Usted tenía que saber aprenderse todos los 5
libros del Pentateuco, al revés y al derecho. Y Pablo era uno, Pablo era un fariseo de fariseos. Y todo eso él lo botó por basura, por Cristo. Todo él lo tomó por basura. Mire esto, mire lo que pasa aquí con el fariseo y el publicano. Lucas 18, vamos a leer del versículo 9 en adelante. A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Ya? Ellos confían en la ley, confían en ellos mismos. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ya, él guardaba la ley, se sabía la ley. 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, ya, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Yo reconozco que soy pecador. Yo soy pecador y necesito de su gracia. ¿Ya? Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ellos juraban y creían que guardaban la ley, y ellos se sabían la ley. Y hoy en día hay muchos que dicen que guardan la ley, no la guardan. ¿Ya? Y le dicen a la gente, no, usted tiene que limpiar su vida, tiene que acomodar su vida y después venir a Cristo. No, eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que usted tiene que creer con fe en el Evangelio. Eso es lo que dice. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los que estamos ya en Cristo? Romanos 8. Los que ya hemos sido justificados no por las obras de la ley, sino que hemos sido justificados por la fe en su obra. ¿Ya? Entramos ya a un proceso de santificación. Eso no es de la noche a la mañana, eso a veces toma años. ¿Ya? Irse santificando todos los días. La santificación, pero ya usted es un santo porque usted tiene el Espíritu Santo. ¿Ya? Apartado, o sea, la palabra santo significa apartado para Dios. Pero ahora empieza un proceso de santificación. ¿Ya? Leer la palabra, orar, ¿ya? Vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Es los frutos del Espíritu Santo son 9, si no me equivoco, ¿verdad? Andando en bondad, leer la palabra en bondad, tener fe, todo eso es caminar en el Espíritu. ¿Ya? Romanos capítulo 8. ¿Qué pasa con nosotros que ya estamos en Cristo? Capítulo 8, leemos del 1 en adelante. Ahora pues, ninguna, lo repito, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso yo lo voy a interpretar con la misma palabra, que es no andar conforme a la carne y andando conforme al Espíritu. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3. Vamos a ver qué fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Todos nacemos en la carne. Cuando nacemos de nuestra madre, nacemos de agua y carne. ¿Por qué? Porque la mamá rompe fuente y después nosotros pues nacimos en carne. ¿Ya? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pregunta. ¿Cómo se nace del Espíritu? ¿Cómo se nace del Espíritu? ¿Se nace del Espíritu por medio de la ley? ¿O cómo recibiste el Espíritu? ¿Por la ley? Aquí, las dos tablas. ¿O por medio de creer con fe? ¿En qué? En el Evangelio. Haber oído la palabra de verdad, ¿verdad? El Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es un sello del Dios Todopoderoso hasta el día de la redención. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Ya, Espíritu es.
Ahora seguimos leyendo el versículo 2 de Romanos 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? Vamos a la palabra porque ella misma se interprete. A mí no me crean, es la palabra misma, ella sola se interpreta. Vamos a ir a 2 Corintios 3. 2 Corintios 3. Dice la palabra del Todopoderoso. 3, versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras, el ministerio de muerte de Romanos 8, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley de muerte, de pecado y muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? Aquí se lo está interpretando la palabra. ¿Ya? Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. ¿Dónde estaba Moisés? Aquí en la ley. ¿Ya? De Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu que me dio vida? Romanos 8:2. Más claro, pero usted le presenta esta verdad a ellos, ¿verdad? Y se enojan. ¿Cómo es posible? La ley. Se enojan. ¿Por qué? No. ¿Por qué es que se enojan? ¿Por qué? Dios le llama a eso la dureza de corazón. ¿Y qué pasa con los que no tienen al Espíritu de Cristo? Vamos a volver a Romanos 8. ¿Qué pasa con los que no tienen al Espíritu de Cristo y se enojan con estos mensajes? ¿Por qué se enojan? Vamos a ir a Romanos 8 otra vez. Romanos 8, capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si alguno, lo vuelvo a repetir, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso se enojan, porque ellos quieren estar aquí. Legalistas. Son legalistas y no permiten que la gente se acerquen a Dios. Porque ellos dicen que primero tienen que venir a la ley y limpiarse y yo no sé qué, y tienen que limpiar su vida está en desorden, y no, la Biblia dice que usted tiene que poner su fe al oír, la fe en el Evangelio. ¿Ya? Es la sangre, no es la ley. La sangre, la ley no te limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que le limpia de todo pecado? La sangre, porque aquí bajo la ley ellos tenían que hacer sacrificios de ovejas. Y nuestra Pascua es Cristo. Muy bien, ese era el tema de hoy, ¿verdad? De los muchos más versículos, este es un tema controversial, ¿verdad? Esa siempre ha sido la lucha. Los legalistas y los que vivimos en el Espíritu. ¿Ya? Y no es para ofender a nadie, es solamente queriendo expresar la verdad. Porque para eso yo estoy aquí, para decir la verdad. La pregunta es, amigo mío y amiga mía, ¿tiene usted el espíritu de muerte? Aquí. El que nacido de la carne, carne es. Todos nacemos de la carne. Pero los que hemos nacido de nuevo, hemos nacido en el Espíritu, por fe en el Evangelio, nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Y ya habíamos visto en 2 Corintios capítulo 3, 7, de que el ministerio grabado en letras era el ministerio de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es la ley del Espíritu. Alright. Bueno, espero que esto haya sido de bendición. ¿Verdad? Ya no juzgues a nadie. No juzgue a nadie. Nuestro trabajo no es de juzgar a nadie. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio, ¿verdad? Y crecer todos los días, crecer todos los días. Hay que crecer en santificación, ¿ya? Pero la santificación es un proceso. Es como usted ve, como cuando va saliendo el sol en la mañana. Sale hasta que ya alumbra, ya él ya alumbra
la aurora ya completamente. Ya. Así es la santificación, es un proceso, a veces toma toda la vida, ¿verdad? Pero usted no va a crecer en santificación si usted no lee la palabra. ¿Ya? Hay que leer la palabra y aprender. ¿Ya? Entonces, espero que sea de bendición, ¿verdad? Para promover siempre, yo también me trato de promover a mí mismo, ¿verdad? Tratar de santificarnos cada día. ¿Ya? Yo he caído muchas veces, pero no me quedé ahí, me levanté, ¿ya? Y yo le digo así como el publicano a mi Dios: Señor, ten misericordia de mí que soy pecador, pero todos mis pecados ya han sido juzgados aquí, todos fueron juzgados aquí. Y yo acepté y creí en el Evangelio. Mi esposa también no creía en el Evangelio, pero gracias a Dios se lo expusimos a mi esposa, ¿verdad? A mi esposa. Y ella ha creído en el Evangelio. Ella también se enojaba. Aquí la voy a también exponer. Ella se enojaba cuando le decía: ya Cristo pagó todo por nosotros. Se enojaba, pero ya, gracias a Dios, ella ha creído en el Evangelio. ¿Verdad, mi amor? Dígale a la gente. Sí. Mi esposa creyó en el Evangelio y ahora ella es una hija. De Dios. Ella es una hija de Dios por su gracia. ¿Por la ley? No, por su gracia. Que Dios te bendiga.